Solo a él. All answers could be different. Todas las respuestas pueden ser distintas. And understand Y something. entienda algo. Don't feel bad if your reason was because you had a headache. No se sienta más si su razón fue porque usted tenía un dolor de cabeza. Or because things weren't going right in your O house. porque las cosas no iban bien en tu casa. Or because you thought that maybe Jesus would make you $1 million. O porque pensaste que Jesús Would make you $1 million. o te haría $1.000.000. In other words, En otras palabras, your origins don't have to be perfect. tus orígenes no tienen que ser perfectos. Your first reason why Las primeras razones por qué doesn't have to be biblically no sound. tienen que ser bíblicamente correctas. Your first reason Tus why primeras razones por could qué be dead wrong. pueden ser totalmente erróneas. You could have had bad intentions Podías haber tenido malas intenciones and learned along the y way, aprender en el camino and now you understand why y ahora entender por qué you're following Jesus. sigues a Jesús. It could be Puede ser that now that you know why, que ahora que sabes por qué, your decision to now continue to follow Jesus, tu decisión puede ahora ser continuar a seguir a Jesús. it could be different. Puede ser distinto. Your growth Tu crecimiento gives you a different answer. te da una respuesta distinta. Your maturity Tu madurez makes you look at it differently. te hace ver lo distinto. So I want you to follow me right now, Quiero que me siga so you can see what I'm talking para about. que pueda ver lo que estoy hablando. Luke chapter 5, Lucas capítulo 5, verses 1 versículos del 1 al 11. through 11. Luke 5, Lucas capítulo 5, verses 1 through 11. versículos del 1 al 11. And I want you to take a look at something. Quiero que vean algo. Peter, Pedro, James, Santiago, John, Juan, Matthew, Mateo, Nathaniel, Natanael, Judas, Judas, Judas Iscariot, Judas the Iscariote, other James. el otro Santiago. All of these people, Todas estas personas, all of them followed, todos siguieron, but their original intent pero su intención original may not have been because they love Jesus. podía que no fuera que amaran a Jesús. Their original reason Su razón original may be for another reason, podía haber sido otra razón, but it turned into the right pero se reason. tornó en la razón correcta. This is why I tell you Por today, eso les digo esta noche, if you came si viniste to the feet of a los Jesus pies de Jesús with the wrong intention, con la intención equivocada, your growth process tu crecimiento will allow you to understand te va a permitir en comprender your purpose. comprender tu propósito. Look at this. Vean esto. We all know that Peter was a fisherman. Todos sabemos que Pedro era un pescador, We know that what his language is how many fish you got. que su lenguaje era cuántos peces cogiste. His whole thing on finances had to do with fishing. Todo lo de finanzas tenía que ver con peces. So Jesus Entonces Jesús approached him in that manner. le entró por esa manera. Now I'm giving you the Luke's version, Le estoy dando la versión de Lucas, because the Luke's porque version la versión de Lucas shows Jesus demuestra a Jesús going into the endeavor of Peter. entrando en la profesión de Pedro. Look what happens here. Mira lo que pasó aquí. One day as Jesus was preaching on the shore of the Sea of Galilee, Un día mientras Jesús estaba predicando en la orilla del mar de Galilea, great crowds pressed into him. un grande grupo presionaba hacia él So listen to the word of para God. escuchar la palabra de Dios. He noticed 2 empty boats on the water's edge, Notó dos barcas vacías en la orilla. for the fishermen had left them and were washing their nets. Los pescadores se habían alejado y estaban limpiando sus redes. Stepping into one of the boats, Entrando a una de las barcas, Jesus asked Simon, Jesús le pregunta a Simón, its owner, su dueño, to push it out into the water. que la empuje hacia el agua. So he sat in the boat Se sentó en la barca and taught the crowds from there. y le enseñó a la multitud desde ahí. When he had finished speaking, Cuando terminó de hablar, he said to Simon, le dijo a Simón, now go out where it is deeper ahora ve a donde está más profundo and let down your nets y suelta tu red to catch some fish. para captar peces. Master, Maestro, Simon replied, dijo Simón, we worked hard all last hemos night trabajado fuerte toda la and noche didn't catch a y thing. no captamos nada. But if you say so, Pero si usted dice, I'll let the nets down yo again. voy a soltar la red. And this time their nets were so full of fish Y esta vez la red estaba tan llena de that peces they began to tear. que empezaron a quebrar. A shout for help Gritaron por ayuda, brought their partners trajeron sus compañeros in the other boat. al otro And barca. soon both boats Y prontamente los dos were barcas filled with fish estaban llenas de peces and on the verge of sinking. y a punto de
hundirse. When Simon Peter Cuando realized Simón Pedro se dio de what cuenta had happened, lo que había he ocurrido, fell to his knees cayó a sus rodillas before Jesus ante Jesús and said, y dijo: "Oh Lord, oh Señor, please leave me. por favor déjame, I'm such a sinful man." soy un hombre pecador. For he was awestruck Porque by él the number estaba of fish atónito por el número de peces they had caught, que habían captado, as were the others with him. y con los otros que estaban con él. His partners, Sus compañeros, James Juan, and John, Santiago y the Juan, sons of Zebedee, los hijos de Zebedeo, were also amazed. también estaban maravillados. Jesus replied to Jesús le Simon, contesta a Simón: "Don't be afraid. no tengas miedo. From now on, you'll be fishing for people. De ahora en adelante pescarás hombres. Don't be afraid. No tengas miedo. From now on, I'm changing your field of De ahora en endeavor. adelante cambio tu profesión. Don't be afraid, No tengas miedo. because I'm about to show what you used to collect Porque estoy a before, punto de enseñarte lo que colectabas how it's antes. going to benefit you Como te va a now beneficiar ahora in the kingdom. en el reino. I'm changing Estoy cambiando your trade. tu profesión. I'm changing Estoy cambiando what you are good at a lo que eres to bueno make you good at para hacerte bueno this next thing. de esto que te voy a dar. I had to show you Tengo que enseñarte by taking you to deeper por waters medio de llevarte a aguas profundas, to show you that there's something more. a enseñarte que hay algo más. Pedro Saw the multitude of fish. vio la multitud de peces. So in his field, Entonces, en su profesión, he was impressed él estaba impresionado, based on something that Jesus did in his field. basado que algo que Jesús hizo en su profesión. Jesus Jesús had to impress him tenía que in impresionarle his job dentro de su trabajo first. primero. Come on. Good. Some of you Algunos de ustedes are waiting to be good in this. están esperando ser buenos en esto. My question to Mi you, pregunta es: has Jesus gone to your job ¿Jesús ha ido a tu trabajo and showed you what happened? y te ha enseñado lo que toma lugar? Have you been now collecting more ¿Has estado ahora colectando aún más and feel now I need to follow y Jesus sintiendo que ahora tienes que seguir a Jesús because he's the producer of more? porque Él es el que produce más? I told you guys a long time ago, Le dije hace mucho tiempo atrás, if fish could think, si los peces pudieran pensar, what were the fish thinking ¿qué estarían los peces pensando when they started going to the net? cuando empezaron a nadar hacia la red? What were the instructions given ¿Cuáles serían las instrucciones dadas to the fish a los peces? to make them all come to the net? Hacerlos que todos vinieran a la red. Jesus told them, Jesús le dijo: I'm not a fisherman, yo no soy un pescador, but I know fish. pero yo conozco los peces. I'm not in your trade, Yo no estoy en tu profesión, but I know how pero to yo do what you sé do. cómo hacer lo que tú haces. Peter saw that Pedro vio esto and said, I need to follow this guy. y dijo: tengo que seguir a este hombre, Because if he could do what I do, porque si él puede hacer lo que yo hago. I spent the whole night Yo pasé toda la noche doing this trade haciendo esto and nothing happened. y nada pasó. And this man Y says, este hombre dice: go into deeper water. ve a aguas profundas, That I got to call my partners que yo tengo que llamar a los compañeros to come and help me. a pedirles que me ayuden. The purpose El propósito of success de triunfar wasn't because of No. how good they were. no fue por cuán buenos ellos eran, It wasn't about how great fishermen they were. no era por cuán buen pescadores eran ellos. There was an instruction given. Hubo una instrucción que fue dada. They followed the instruction, Siguieron la instrucción and the instruction caused them to have the fish. y la instrucción causó que tuvieran los peces. When they followed the Cuando instruction, siguieron las instrucciones, the fish came. los peces vinieron. There could be something in your life right now that all you gotta do is follow, Puede haber algo en tu vida que lo único que tienes que hacer es seguir and the fish will come. y los peces van a venir. The fish could be anything, Los peces pueden ser cualquier not cosa, just souls. no solamente almas, It could be prosperity. puede It ser prosperidad, could even be your health. puede ser aún tu salud, It could be the cells in your puede body. ser las células dentro de tu cuerpo. And Jesus is Y saying, Jesús dice: if you go deeper with si me, vas más profundo conmigo, I'll make sure the multiplication of your cells are te there. voy a asegurar que la multiplicación de tus células The existe. deeper you go, Mientras más profundo tú the vayas, more I have for you. más yo tengo para ti. Because you're not limited to shallow water. Porque no estás limitado a aguas livianas.
Go deep. Ve profundo. Can you say that with me? ¿Puedes decirlo conmigo? Go deep. Go deep. Go deep. Ve profundo. That's what a quarterback says to a wide receiver. Ajá. Go deep. Ve profundo. Amen. But the purpose of today's teaching, Pero el propósito de la enseñanza It's to let you know es dejarles saber that motivation is a part of this. que la motivación es parte de esto. I want you to see something else. Quiero que veas otra cosa. James and John, Santiago y Juan, when you first look at their story, cuando primeramente observas su historia, especially where John talks about it, especialmente cuando Juan habla de ella, it seems so powerful the way John started following se Jesus. ve tan poderosa de la manera que Juan empezó a seguir a Jesús. John chapter 1 Juan capítulo 1 says that he was sent to Jesus dice que él fue enviado a Jesús by John the Baptist. por Juan el Bautista. But I want to show you a different version. Pero quiero enseñarle otra versión. Let's go to Matthew 20. Vayamos a Mateo capítulo 20 And I want you to see y something. quiero que vea algo conmigo. It's interesting how Es interesante every part of the word como cada parte de la palabra gives a different perspective. da una perspectiva distinta. Let's go to Matthew 20:20. Vayamos a Mateos capítulo 20, versículo 20. I told you that your original reason Le dije que su origen, su razón original doesn't have to parallel your reasoning right now. no tiene que ser paralela a tu razonamiento ahora. 3 questions I asked you. 3 preguntas le The hice. first one was, La primera fue, why did you start following Jesus? ¿por qué empezaste a seguir a Jesús? The second one La was, segunda fue, why do you follow him right ¿por now? qué le sigues ahora? And the third one is, Y la tercera fue, what will keep you following him? ¿qué te va a, a motivar a seguirlo a él? All 3 don't have to be the same answer. Las 3 no tienen que ser la misma Here's the reason respuesta. Y esta es la razón por qué. Then the mother of James and John, Entonces la madre de Santiago y Juan, sons of Zebedee, hijo de Zebedeo, came to Jesus with her sons. vino a Jesús con sus hijos. She knelt respectfully to ask a favor. Ella vino respetuosamente a pedirle un favor. What is your request? ¿Cuál es tu pedido? Jesus asked. Jesús le pregunta. She replied, Ella contestó, in your kingdom, en tu reino, please let my 2 sons sit por favor deja que mis 2 hijos se sientan in places of honor en lugares de honor, next to you. al lado de ti. One on your right Uno a tu derecha and the other on your y left. uno a tu izquierda. But Jesus answered by saying Pero to Jesús them, contestó diciendo, you don't know what you're asking. tú no sabes lo que estás pidiendo. Are you able to drink from the bitter cup of suffering I'm about to drink? ¿Vas a poder tomar de la copa de amargura que estoy a punto de tomar? Oh yes, they replied. Oh sí, contestaron. Listen carefully. Escuchen bien. Jesus told that to their mother. Jesús le dijo eso a su madre. But they heard the Pero conversation. ellos escucharon la pregunta And when they heard the y cuando conversation, escucharon la conversación, they said, ellos dijeron, yes, we are. sí, nosotros lo hacemos. Good. That's good. They got their mother Ellos tenían a su madre to ask Jesus, para preguntarle a Jesús, could we sit on your right and left side of the ¿podemos kingdom? sentarnos a tu derecha y a tu izquierda en tu reino? I told you that the kingdom is not a place. Te dije que el reino no es un lugar. The kingdom is a form of thinking. El reino es una manera de pensar, It's a paradigm. es un paradigma. And the mindset Y was, el estado de mente era, even as they were following Jesus, aún mientras seguían a Jesús, they already were planning to be a part of the team, ya estaban planificando ser parte del equipo, but in position. pero en posición. Why are you following him? ¿Por qué tú sigues a Jesús? You may not have your mother asking, A lo mejor no tengas a tu madre preguntando, but you may be asking yourself, pero puedes estar preguntando tú mismo, why am I not in position? ¿por qué yo no estoy en posición? Why can I sit in the left side or the right side of Jesus? ¿Me puedo sentar a la derecha o a la izquierda de Jesús? If you're asking that Si question, estás haciendo esa pregunta, you don't understand the kingdom. no entiendes el reino. Something is going on here. Algo está tomando lugar. John and James Santiago y Juan wanted position. querían posición. Don't think for a No second pienses por un momento that they were following que Jesus estaban siguiendo a Jesús because they loved him. porque lo amaban. That wasn't the only Esa reason. no era la única If razón. it even was a reason, Aún si tal vez era at la least at razón. that moment, Por lo menos hasta ese momento. they were following Jesus Estaban siguiendo a Jesús because they wanted to make sure porque querían asegurarse that if Jesus establishes a kingdom, que si Jesús establecía un reino, they have a position. ellos tuvieran una posición. That's where they were. Ahí es donde ellos estaban.
Let's talk about somebody else. Hablemos de otra persona. That was John and James. Ese es Santiago y Juan. You're not going to find that in the book of John, though. No lo vas a encontrar en el libro de Juan. John is not going to talk about that one. Juan no va a hablar de eso. Matthew did. Mateo habló. It's almost like walking on water. Es casi como caminar sobre las aguas. John chapter 6, Juan capítulo 6. Jesus is walking on water, Jesús está caminando sobre las but aguas. there's no mention of Peter. Pero no hay una mención de Pedro. But in the book of Pero en Matthew, el libro de Mateo there is talk of Peter walking on water. hay habladuría de Pedro caminando sobre las What aguas. happened to the ¿Qué story? pasó con la historia? I'm going to tell you what Les happened. digo lo que pasó. I don't need to talk about you. Yo no necesito hablar de ti. I'm talking about Jesus. Yo voy a hablar de Jesús. Even though walking on water was significant, Aunque caminar sobre las aguas era significante. Peter, you did something that we didn't do. Pedro, tú hiciste algo que nosotros no But I don't hicimos. feel like talking about Pero you. yo no quiero hablar de ti. You know why? ¿Sabes por qué? Because if I kept reading Matthew, Porque si yo sigo leyendo Mateo, you're going to find out that the disciples were indignant vas a encontrar que los discípulos eran indignantes. because they saw what they did. Porque vieron lo que hicieron. So there was problems in between Entonces them. habían conflictos entre ellos. It's not that it was all perfect. No es que era todo perfecto. I picked 12 Oh, yo cojo 12 and we go. y nos vamos. They all had issues Ellos todos tenían problemas and were being y perfected. estaban siendo perfeccionados. Imperfection Imperfección that was being que perfected. estaba siendo perfeccionada. Yes. So what happens? ¿Qué ocurre? Walking on water? ¿Caminar sobre las aguas? No, I'm not going to mention that one. no voy a mencionar I'm eso. going to talk about Jesus walking on Voy a water. hablar sobre Jesús caminando sobre las No aguas. Peter. No Peter. No, a Pedro no. That's okay. Está bien, Because then Peter says, porque después Pedro dice, if you're not going to talk about that, si no vas a hablar de eso, then I'm not going to talk about the things you did. tampoco voy a hablar yo de ti. And I'm going to highlight the things that you did wrong. Y tampoco, y voy a hablar, De lo que hiciste mal. In other words, en otras palabras, pay attention to the gospel. preste la atención al Evangelio. There's silent missiles Hay misiles silenciosos being tossed, siendo lanzados one to the other. unos al otro. You can't really tell Realmente no puedes notar, because it's not surface. porque no está superficial. But if you go Pero deeper, si vas profundo, you find the fish. lo vas a encontrar los peces. Amen. What's the cost? ¿Cuál es el costo? What's the cost of following Christ? ¿Cuál es el costo de seguir a Luke Jesús? 9:57. Lucas capítulo 9, versículo If you 57 57. to 62. If you don't know this part, Si no conoces esta parte, then when you come to church, you're basing it on your emotions. entonces cuando vienes a la iglesia lo basas en tus emociones. So you only come when you feel good, Entonces vienes solamente cuando te sientes bien. or you come when you feel really, really bad. O vienes cuando te sientes bien, 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 bien mal. You actually put a reason why Pones una razón por la cual, instead of just showing up. en vez de simplemente llegar. Your reason being here Tu razón de estar may have nothing to do with you. puede que no tenga nada que ver contigo. Maybe God wants to use you for somebody else. Puede que Dios, Te quiere usar para otra persona. amén. Maybe God is positioning A you lo mejor Dios te está posicionando to be a voice for the person who sits next para to ser you. una voz para la persona que está al lado tuyo. Maybe it's not even a word you speak. A lo mejor no son las palabras que Maybe hables, it's just your presence. simplemente tu Maybe it's presencia, your worship. simplemente es tu adoración, Maybe it's your a prayer. lo mejor es tu oración. Something happened Pero algo pasa that God uses you que Dios te utiliza a for ti somebody else. para otra persona. And that day you say, Y ese día tú dices, I don't feel like going to no church. siento ir hoy. I watch it online. Lo veo por internet. No pun intended. No se ofenda a nadie de verdad. What's the cost? ¿Cuál es el costo? Luke chapter 9. Lucas capítulo 9, Amen. Verse 57. versículo 57. As they were walking along, Mientras caminaban, someone said to Jesus, alguien le dijo a Jesús, I will follow you wherever you go. te voy a seguir donde quiera que vayas. How many have said that? ¿Cuántos han dicho eso? Raise your hands up. Levante la mano. Some of you don't even want to raise your hands Algunos up. no quieren ni levantar. Y'all do like this. I will follow you Yo te voy a seguir wherever you go. donde quiera que vayas. But Jesus replied, Pero Jesús le contesta, the devil has a hole. el enemigo tiene un hueco, The angels have nests. cuevas, perdón. Las aves tienen nidos, But the Son of Man has no place to even lay his head. pero el Hijo del Hombre no tiene un lugar a donde recostar su cabeza. The foxes. Las zorras. I knew what I was saying. I'm saying it on purpose. Lo I'm estoy not talking diciendo a about you. propósito, ¿no?
foxes, zorras, entities that rob you entidades que te roban, have a hole to go to. tienen cuevas a donde ir. Birds Aves that fly que vuelan have a place to land. tienen un lugar a donde reposar. But the body of Pero Christ el cuerpo de Cristo is not prepared yet for the head. no está preparado para la cabeza. So there's no head Entonces no hay cabeza to rest. para descansar. When you understand this truth, ¿Cómo entiendes esta verdad? when you do, Cuando entiendas, you're able to realize puedes darte de cuenta that the body is still not formed yet. que el cuerpo aún no está formado. We need to get right. Tenemos que hacer las cosas bien, But to get right, pero para we got to arreglarnos know what's wrong. tenemos que saber qué es lo que está mal. What is the cost? ¿Cuál es el costo? Let's go to the next one. Vayamos al próximo Luke versículo. chapter 14, Lucas capítulo 14, verse 25. versículo 25. What are you doing ¿Qué haces that is so sacrificial? que es tan sacrificante? When you get there, please say amen. Cuando lo tengan, díganme con un amén. Amen. I'm going to count on you guys over there on the media team, so I don't have to. Oh, it's running slow? All right, so see, this is why we got to go manual. Amen. Thank you, Jesus. Luke 14, Lucas 14, 25 to 33. versículo 25 al 33. This is what it says. Dice, A large crowd was following Jesus. una gran multitud siguiendo a He Jesús turned around and said to them, se tornó y les dijo, if you want to be my disciple, si quieres ser mi discípulo, you must, by comparison, tienes que por comparación hate everyone else. odiar a los demás. Your father, Tu padre, your mother, tu madre, wife, esposa, children, hijos, brothers, hermanos, sisters, hermanas, yes, even your own life. sí, aún tu propia vida. That's a lot. Eso es mucho. And if you do not carry your own cross and follow me, Y si no cargas tu propia cruz y me sigues, you cannot be my disciple. no puedes ser mi discípulo. But don't begin until you count the cost. Pero no inicies hasta que cuentes el costo. For who would begin construction Porque ¿quién inicia construcción of a building de un edificio without first calculating the cost to see sin primero contar el costo para saber if there is enough money si hay suficiente dinero to finish it? para poder terminar? Otherwise, De otra manera, you might complete only the foundation puedes que completen la fundación before running out of money. antes de que se te acabe el And then dinero. everyone would laugh at Y you. después todo el mundo se burlaría. They would say, Dirían, there's the person ahí está la persona who started going to church que empezó a ir a la iglesia and couldn't afford to continue. y no pudo seguir. Oh, I didn't say that there? No, eso no es lo que dice. Oh. There's the person Ahí está la who persona made a declaration que hizo una declaración before God and ante Dios before man y los hombres and said, y dijo, I'm going to follow you yo te voy a seguir, no matter what. no importa lo que pase. Here's what's good about grace. Esto es lo lindo de la gracia. This message Este mensaje is not to make anybody feel bad, no es para hacer a nadie sentir mal, but to tell you can always come back. pero para decirte que siempre puedes And not regresar. start from the Y beginning, no empezar desde el principio, but start right where you left sino off. iniciar en donde te quedaste. That's what this message is about. Eso es de lo que se trata este mensaje. You don't have to start here. No tienes que empezar aquí, You can start here puedes empezar aquí. and successfully Y exitosamente get to where God wants you. llegar a donde Dios quiere que llegues. Where is it that God is sending you? ¿En dónde es que Dios te está enviando? Look at this. Mira esto. If you follow me now, Si me sigues, so Mark chapter 2. a Marcos capítulo 2. You see I'm going into the word today, right? A lot? Estoy siguiendo la palabra. Yeah. I want you to have this down pat. Quiero que usted pueda entender esto completamente. Mark chapter 2, Marcos capítulo 2, verse 13. versículo 13. Some people are called Algunas personas son llamadas by a tap in the shoulder. por un tocar en el hombro, But know that there is an interest there. pero sepa que hay un interés en eso. There is something that they want. Hay algo que quieren. Don't think that when Jesus tapped on Matthew's shoulder, No piensen que cuando Jesús tocó en el hombro de Mateo, that Matthew didn't know who was it that tapped him. que Mateo no sabía quién lo estaba tocando. Right.
How do I know? ¿Cómo yo sé? I'm not going to read the whole thing. No voy a leerlo completo. But I want you to know that it exists, what I'm telling you. Pero quiero que usted sepa que existe lo que le estoy diciendo. Matthew, the Mateo, minute Jesus tells him to follow him, en el momento que Jesús le dice que le siga, the first thing Matthew lo does primero que Mateo hace is he invites him to a party. es que lo invita a una fiesta. Amen. He invites him to hang out with his peoples. Él lo invita a que esté con su gente. Now, it's interesting. Ahora es interesante If you go through the trajectory que si vas por la trayectoria of Jesus de Jesús and his miracles, y sus milagros, one of the miracles he did uno de los milagros que él hizo was bring life to a party. fue traer vida a una fiesta. He caused wine to be made out of water, to be transformed from water. Él causó que agua se convirtiera en vino. Now, am I saying that Matthew thought about that? Ahora digo que Mateo pensó en esto. I'm saying that Matthew must have known that Jesus could be the life of the party. Digo que Mateo puede que hubiera conocido que Jesús podía ser la vida de la fiesta. He wanted to introduce Él Jesus quería introducir a Jesús to all of his friends, a todos sus amigos, to all of the ones a todos los that no one accepted. que nadie quería aceptar. He wanted Jesus to be a part of Él that. quería que Jesús fuera parte de eso. He said, come and meet them. Dijo, ven, conócelos. Jesus knows the heart of each person. he selects. Jesús conoce el corazón de cada persona. How about Nathaniel? ¿Y qué de Natanael? John chapter 2. Juan capítulo 2. Nathaniel, Natanael, no, John 1. I'm sorry. Juan capítulo 1, perdón. Nathaniel Natanael had to be impressed tenía que estar impresionado by Jesus por Jesús to follow Jesus. para seguir a Jesús. Jesus says, Jesús dice, oh, jaja, here is aquí está the true son of Israel. el verdadero hijo de Israel, Because he wanted him to hear that. porque él quería que lo escuchara. Some of us, Algunos de in nosotros, order to follow Jesus, para poder seguir a Jesús, we need to be exalted. necesitamos ser exaltados. Hopefully that changes as time goes on. Espero que eso pueda cambiar. But mientras perhaps el in the tiempo pasa. beginning, Pero en el principio, you need to be patted in the back. tienes que ser tocado en la espalda. And Jesus knows Y this, Jesús sabía esto, so he tells him entonces something le dice algo that makes him say this. que lo hizo decir esto. Wow, you must be God. Oh, tú deberías de ser de You really Dios, found that out about me. porque averiguaste eso de mí. You know who I Tú am. sabes quién yo soy. That's where some of us are. Por eso ahí es donde estamos algunos de nosotros. But we got to move forward Pero tenemos que movernos and really adelante get to a y place llegar a un lugar where our love for him donde nuestro amor para Él and the cost of that which is to follow y him, el costo que es el seguirle a Él we would understand what it is. lo podamos comprender. Do you understand the cost? ¿Tú entiendes el costo? Do you get a cold and say, I don't want to go to church, I don't want to read the word, I don't want to pray? Te da un catarrito y dices, no puedo ir a la iglesia, no quiero orar, no quiero leer la palabra. Are you really counting the cost? ¿Realmente cuentas el costo? Do you think that this is just a gathering? ¿Piensas que esto es solamente un compartir? Or is this a preparation ¿O es una preparación to enhance para enriquecer your ability tus to habilidades expand de the expandir kingdom of el God? reino de Dios? What is this? ¿Qué es? What are we doing? ¿Qué estamos haciendo? Is this a variety hour? ¿Es una hora de Is variedades? it a time where we can maybe put a couch up here ¿Es un tiempo que a lo mejor podemos poner un sofá acá and do aquí interviews? y hacer diferentes entrevistas? What are we doing? ¿Qué hacemos? What's your reason for ¿Cuál es following tu Christ? razón para seguir? What was your commitment to him? ¿Cuál fue tu compromiso con Él? What did you tell him the day that you said, I serve you? ¿Qué le dijiste el día que le dijiste que le ibas a servir? Is it the same thing you're saying today? ¿Es lo mismo que estás diciendo hoy? Do you need a whole bunch of fish ¿Necesitas muchos peces to show him that you're going to follow para him? demostrarle a Él que le vas a seguir? Do you need to send someone ¿Necesitas enviar a alguien? to tell him I want to be on the Que left or diga, the yo quiero right? estar a tu derecha o a tu izquierda. Why do you follow ¿Por him? qué le sigues? Because your husband does? ¿Porque tu esposo lo Because hace? your wife ¿Porque does? tu esposa lo Because hace? your boyfriend ¿Porque does? tu novio Or lo your hace? girlfriend ¿O tu does? novia lo hace? If that's the reason, Si esa es la the razón, moment that leaves en el momento que eso se and the moment vaya, that is en el sour, momento en que se ponga you mal, won't be here no anymore. vas a estar aquí. I serve him because I got a good job. Le sirvo porque tengo un buen trabajo. Well, then if you get the good job, Pero si te dan el buen trabajo, or if you lose the o job, si pierdes el trabajo, are you still going to serve him? ¿aún le vas a servir? Philip was funny. Felipe era gracioso.
Philip always questioned Jesus every time he was about to do something. Felipe siempre cuestionaba a Jesús cada vez que le iba a hacer algo. Philip said, Felipe dijo, "You're going to feed all these people? ¿vas a alimentar a toda esta gente? Seriously? ¿De verdad? All right, Bueno, está bien. I'll watch." Yo voy a mirar. Or how about when Jesus said he was going to raise Lazarus? Y cuando Jesús dijo que iba a levantar a Lázaro, Philip was right there. Felipe estaba ahí. "I'll go with you and even die with you." Yo voy contigo y aún muero contigo. Let me see. Déjame ver. Because there are people who just follow because they want to see. Porque hay gente que solamente sigue porque quieren ver, Instead of being a part of the en vez de miracle ser signs and wonders. parte de los milagros. Jesus equipped the disciples. Jesús equipó a los discípulos. So I was going to keep it short today. Le dije que iba a ser corto, So I had to fast forward. entonces tuve que acelerar. Jesus had to equip them. Jesús tenía que equiparlos. Matthew chapter 10 Mateos capítulo 10 shows how he sends them out. demuestra cómo Él los envía. Go to Matthew 10:1 real fast. Vaya a Mateos capítulo 10 versículo 1 He rápido. sends them out. Los envía, And when he sends them out, y cuando los envía, he gives them authority. le da autoridad, He gives them power le da poder to cast out demons, para echar fuera to heal the demonios, sick. a sanar enfermos. And then he gives them instructions. Pero después le da instrucciones. How you count the cost. Cuenta el costo. He says, when you go, Dice, cuando don't vayas, take any money with you. no te lleves ningún dinero contigo. Take a walking stick. Llévate un palito de caminar. Depend on the people. Depende de la gente. When you go to their home, Cuando vayas a sus casas, make sure asegúrate that if they don't receive you, que si no te reciben, if they don't receive you, que si no te reciben, wipe your feet, limpia tus sand off your pies, feet. limpia las. Now there's a Hebrew a reason why that was said, Hay una razón hebrea por la cual esto se dijo, but I want to share this with you. pero quiero compartir esto. And with this, I'm going to finish. Y con esto concluyo. Verse 9. Versículo 9. Don't take money in your money belts. No tomes dinero, No gold, no oro, no silver, no plata, or even copper. ni tan siquiera cobre. Don't carry a traveler's bag. No cargues bulto contigo, bolsa contigo. Don't take change of clothes, No te lleves cambio de ropa, sandals, or sandalias, even a walking stick. o ni tan siquiera un palo de caminar. Don't hesitate No to accept hospitality, dudes en aceptar atención, because those who work porque esos que trabajan deserve to be fed. merecen ser alimentados. I'm going to tell you something. Ahora les voy a decir algo. I have to tell God, Tengo que decirle a Dios, make sure you have that conversation with them. asegúrate que tú tengas esta conversación con ellos, Because not everybody's like that. porque no todo el mundo es así. I'm going to knock on their door. Le voy a tocar en su puerta, I'm going to give them what I got to give voy a them. darle lo que le tengo que dar, But they might not give back. pero a lo mejor ellos no den para atrás, But God will. pero Dios sí. Our dependency is on Him, Nuestra dependencia es en Él, not on the people. no en la gente. So if God gives us Entonces, si instructions Dios nos da instrucciones of going de ir